Vamos a tener el tema La paz de Dios, va a ser la parte número 33 y vamos a seguir con el texto de Corintios, Primera de Corintios. Pero antes de nada, como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu santo sábado. Te agradecemos para poder estar juntos, para seguir estudiando tu palabra. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a aceptar siempre tus mensajes, a que lleguen hasta lo más profundo de nosotros y que nos ayudes a hacer las cosas tal como tú quieres. Cuida, Señor, de tu pueblo alrededor de todo este mundo, donde tanta desgracia sigue aconteciendo y donde sabemos que el objetivo principal de Satanás es precisamente él. Te queremos pedir, Señor, tu apoyo, que tú estés siempre con nosotros y que nos ayudes a estar fieles a pesar de las circunstancias en cualquier lugar. Perdona todos nuestros pecados y añade a tu pueblo cada día los que deben ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bien, el tema de hoy, que es continuación de donde lo dejamos, tiene una portada que es esta: un hombre y una mujer. Cuando vemos esto en relación a la Biblia, podemos pensar en muchos episodios de la Biblia, por supuesto, pero hay algo que nos va a centrar en el tema y es precisamente lo que aparece a mi espalda. Otra imagen, ¿qué es esta? Creo que es muy gráfica. Matrimonio roto, quebrado totalmente. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema que desde luego es un tema que ha afectado y afecta a muchísimas personas, incluidas cristianas, cómo no, y que de hecho es dirigida a personas cristianas, porque el apóstol Pablo cuando escribe no está escribiendo a ateos, no está escribiendo a gente que crea en dioses paganos, sino que está escribiendo precisamente a cristianos. Pero antes de todo esto, vamos a hacer un rápido análisis de esas noticias que tienen que ver con una falsa paz de Dios. Y esta vez, gracias a Dios, hay pocas, pero vaya su contenido. En el texto completo del Ángelus del Papa Francisco del 15 de agosto de 2016, el Papa pide por las mujeres que sufren violencia y por las poblaciones que son víctimas inocentes de persistentes conflictos. Bien, ya veis que el Papa está en un plan de liderazgo moral absoluto a nivel mundial y curiosamente dijo esto en el día 15 de agosto, que ya sabéis que está dedicado ¿a quién? A la Asunción de María, pero que además tiene que ver con ese día tan especial también para los jesuitas. No olvidemos esto, porque todo ese culto va directamente asociado a lo mismo. Mirad en este discurso del Papa lo que llega a decir: pueda llegar cuanto antes a ellas el inicio de una vida de paz, de justicia, de amor, mientras esperen el día en que finalmente se sentirán tomadas por manos que no las humillan, pero que con ternura las elevan y las conducen hacia el cielo. Se está dirigiendo a las personas, a las mujeres, básicamente, que lo están pasando mal en esta vida, y les está dando un mensaje de esperanza. Pero mirad qué más va diciendo. Ahora nos dirigimos con confianza a María, dulce reina del cielo, y le pedimos: danos días de paz, vigila sobre nuestro camino, haz que veamos a tu Hijo llenos de la alegría del cielo. Está vinculando el tema de la paz de las mujeres que lo están pasando mal hacia la confianza en la Virgen María, que además dice claramente que es dulce reina del cielo. Pues bien, mirad en vuestras Biblias y veréis cómo en el Antiguo Testamento a la reina del cielo, bueno, ese título digamos que no se dirigía precisamente a quien iba a ser la Virgen María, sino a alguien que ya venía del tema de Babilonia, nada que ver, y allí encomienda a la gente, está llevando a la gente directamente a Semiramis. Bueno, pues como era de esperar, ya sabéis, el catolicismo ¿qué hace siempre? Coger las cosas paganas, las disfraza de un simulado cristianismo que la gente normalmente se traga y sin saber nada van directamente a ISIS. Sí, no estoy hablando del Estado Islámico precisamente,
aunque pueda ir asociado a todo esto, sino que los está enviando directamente a quien se hace pasar por una divinidad. Y ya sabéis que cuando hay esas famosas apariciones de la Virgen María, evidentemente no es la Virgen María la que se aparece, sino que es Satanás. Por tanto, ¿a quién está encomendando a estas pobres mujeres que sufren? A que reciban la paz de Satanás, no la de Dios. Pero claro, a la vista de los ojos del mundo, que ignora quién es la reina del cielo en verdad, pues se lo tragan. Mirad qué vas diciendo: a la reina de la paz, que contemplamos hoy en la gloria celeste, deseo confiarle nuevamente las ansias y los dolores de las poblaciones que en tantas partes del mundo son víctimas inocentes de persistentes conflictos. Más claro no puede ser. Está encomendando a toda la gente que lo pasa mal a Dios. A Dios muy buena será, pero a Dios no. Los está encomendando directamente al diablo. O sea que no les da la salvación, sino todo lo contrario. Antepone a alguien al mismísimo Cristo, que debe ser el intercesor. Pues esto no es todo, porque el Papa participará en Asís a la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Estarán presentes 400 líderes de diferentes religiones. ¿Cómo le llamáis a eso? Ecumenismo, no hay duda, y es en Asís además. Toda una jornada mundial de oración por la paz. Sed de paz, es el título que lleva. Religiones y culturas en diálogo. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo era necesario buscar en este mundo conflicto entre religiones y demás, para que finalmente la gente dijera, hace falta eso, lo que está proponiendo el Vaticano, que todas las religiones se sienten, hablen, dialoguen y se arreglen porque hay sed de paz? Las desgracias y guerras de este mundo últimamente no han venido porque sí, no han venido solo por intereses de una cierta élite armamentística, petróleo también, viene porque a alguien le ha interesado hacer esta confrontación entre teóricamente religiones, para que después se buscase una solución. Y esa solución, pensad que al final nos va a afectar a todos, porque o estamos en ese juego con ellos, ecuménico, o estaremos posicionados en contra. No hay otra, ¿eh? Y ya sabéis qué significa eso. Y finalmente termina diciendo, lo que hemos hecho hoy en Asís, rezando y dando testimonio de nuestro empeño por la paz, y esto ya lo pronunció Juan Pablo II, lo debemos continuar haciendo cada día de nuestra vida. ¿Creéis que el tema de la paz es algo de ahora? No, porque ya Juan Pablo II ya estaba dirigiendo a la Iglesia Católica hacia ese objetivo, buscando esa comunidad total con las religiones. Las cosas no pasan porque sí, y las cosas no pasan de un día para otro. Esto no es política, es religión, sí, religión satánica. Pero todo, como en la política, no pasa porque sí. Todo se va tramando, y la agenda satánica está cumpliendo sus fines a la perfección. Pues bien, nosotros vamos ahora a buscar textos en 1 Corintios que tienen que ver con la auténtica paz de Dios, en el cristiano sobre todo. Y si tenéis Biblia podéis abrir 1 Corintios capítulo 6 y vayamos directamente al versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación, bíblicamente, es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Cualquiera. Da igual si son personas solteras o casadas, da igual. Si no es una relación sexual dentro del propio matrimonio, está considerado fornicación. Y dice, huid de la fornicación. Y algunos pueden decir, ¿y eso es tan malo? Bueno, pues mirad, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Qué quiere decir está fuera del cuerpo? Quiere decir que lo que vas a hacer, si haces eso, va a afectar algo de tu cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y por qué contra su propio cuerpo peca? Una vez más, recordemos la simbología del matrimonio. La simbología entre ese hombre y mujer que hacen un pacto
y que deciden que Dios sea el qué para ellos, el todo, sea su unión. En el momento en que hay una fragmentación de esto, ya estamos fuera, ya no estamos unidos en Cristo. Pero claro, lo estoy aplicando al matrimonio, pero también sucede en las personas solteras, en las personas que no están casadas. Si deciden unirse a alguien y ese alguien no es esposa, o si es mujer no es esposo, ¿qué están haciendo? Están haciendo algo que rompe también los esquemas de la unión entre Cristo y su Iglesia. No hay otra. Cuando uno sabe todas estas cosas, evidentemente tiene que decir, vale, pues si hemos hecho esto, se acabó. Debemos cambiar. No podemos seguir igual. Estamos viendo una trascendencia que va mucho más allá de esto. Y que además ya sabéis que quedan trazas en el cuerpo también, por las relaciones sexuales con otras personas. O sea que hay textos que gracias a la ciencia, con el paso del tiempo, aún vemos que van más allá de lo que podíamos llegar a pensar hace unos años. Ese pecado nos afecta a nuestro propio cuerpo. Y algunos dicen, eso no hace daño a nadie. ¿No habéis oído esa frase? Yo lo he oído montones de veces. Pero sí hace daño, porque todo deja sus consecuencias. Y evidentemente deja consecuencias sobre todo mentales, porque nos van acostumbrando a hacer cosas que es no mantener un pacto digno con alguien. Y esto evidentemente va a pasar a la vida espiritual. La aplicación es la misma, porque ya sabéis que lo que hacemos físicamente tiene que ver repercusión total directa con espiritualidad. Mirad qué dice ahora 1 Corintios 7, del 10 al 16. Y ahora veremos aquí todo un discurso de Pablo que se centra mucho en el matrimonio. Y Pablo, recordad, se está dirigiendo a los habitantes cristianos de Corinto, ellos que antes eran paganos. Sí, porque algunos de ellos sí que podían ser judíos, pero muchos de ellos no, eran gentiles que se habían convertido. ¿Y qué hacían los gentiles antes de convertirse? Si veis la cultura grecorromana, ¿en qué consistía? Pues los adulterios no estaban mal vistos. Habían también divorcios, se admitían divorcios, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. ¿Sí? Eran avanzados en su época en estas cosas, ¿eh? Y evidentemente hacían algo que también consideraban muy natural, y era ir a los ídolos, donde participaban de sacrificios. Luego veremos otros textos que nos asocia todo este mismo mensaje. Un texto no va desasociado de otro, es una continuación. ¿Y qué hacían cuando iban a los ídolos? Pues sí, sacrificaban, comían carne de los animales sacrificados, bebían vino que a veces se mezclaba con sangre del animal mismo, y esto muchas veces no se tiene en cuenta. Y además, ¿de qué se participaba? Se hacía una fiesta, y en esas fiestas, dependiendo del ídolo al que fueran, pues se ejercía la prostitución que llamaban sagrada. Sacerdotisas que eran especialmente prostitutas a la orden de su divinidad. Bueno, pues esto ellos lo tenían como algo normal, habían crecido así. Mirad qué dice en toda esta situación el apóstol Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fijaos que aquí él ya no va a hablar a los que son gentiles, sino a los gentiles y judíos que se han vuelto cristianos. Y aquí les da un mensaje claro, que la mujer no se separe del marido. Está hablando a cristianos, recordemos, los dos cristianos. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué? ¿No es más fácil pensar, pues se puede volver a casar y ya está? Dice, no, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Hay que intentar la reconciliación. O sea, se daba permiso para separación. ¿Sí? Se daba permiso para separación. Si la cosa estaba muy mal, vale, había ese permiso. Pero la solución, ¿qué era? Reconciliarse.
Pero a veces es posible esa reconciliación, algunas veces sí, pero ahora cada vez menos es posible la reconciliación. Normalmente es todo lo contrario, hay un corte total y se acabó. Que el marido no abandone a su mujer. ¿Cómo que el marido no abandone a su mujer? ¿Sabéis qué pasaba si un hombre en esa época dejaba a su mujer? La palabra también podía ser repudie a su mujer, o le dé carta de divorcio, en definitiva eran las costumbres judías también. Si esa mujer se quedaba sola, quedaba desamparada. Sí, porque recibía alguna subvención de algún sitio, trabajaba y cobraba de algún lugar, difícilmente. Entonces esa mujer, ¿qué pasaba con ella? Pues que tenía que vivir ¿de qué? De limosna, prácticamente de limosna, de caridad. El marido no abandone a su mujer, pero solo por esto. Porque tanto en un caso como el otro, el matrimonio tenía una simbología que no podemos llegar a olvidar, y es la unión entre Cristo y su Iglesia. En el momento en que uno abandona al otro, ¿qué pasa? ¿Os imagináis que Cristo abandona a su Iglesia? ¿Qué pasa? Pues adiós Iglesia, ¿eh? Está perdida. Pero la Iglesia puede abandonar al marido, al esposo, a Cristo. Si hace eso, ¿qué le sucede? Que se busca otro marido, ¿eh? Normalmente no se queda sin casar, porque ya sabéis, o se sirve a Dios o se sirve a ¿quién? A Satanás, no hay otra. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sabéis? Cuando aquí el apóstol Pablo dice, y yo lo digo, no el Señor, es porque no está haciendo referencia a unas palabras que estén registradas del Señor sobre esto, no que Pablo se está inventando una cosa, ¿eh? Porque esto hay que tenerlo claro, que hay gente que se coge este concepto diciendo, mira, esto se lo ha inventado Pablo, y dice, este es mi consejo, pero haced lo que queráis. No, no, hay que diferenciar esto, ¿eh? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque había personas que pensaban, vale, yo soy cristiano, pero mi mujer no. Pues ala, ahí se queda, yo me voy. Estoy libre. No, no, así no debe funcionar la cosa. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hay matrimonios, aún ahora, gracias a Dios, aún quedan pocos, pero quedan, donde uno de los dos es cristiano y el otro no. ¿Y qué sucede? Que se toleran, dejan que el cónyuge que es creyente pues asista los sábados a congregarse con los hermanos. Esto cada vez pasa menos, ¿eh? Porque cada vez hay más incomprensión. Y si no se hace esto, ya parece que es un gran drama, ¿no? Bueno, aún quedan matrimonios así, nosotros hemos conocido alguno de ellos, y se han mantenido durante años y años, y no se han abandonado el uno al otro. Pues eso es algo que debería pasar siempre, si los dos tuviesen el suficiente raciocinio para no poner su orgullo por encima de todo. Pero eso, por desgracia, cada vez pasa menos, ¿verdad? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Y mirad ahora qué dice. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea que si el cónyuge cristiano se queda con la persona, con el otro cónyuge que no es cristiano, ¿qué sucede con sus hijos? Son santificados. Si, como se dice aquí, parten peras, se dividen, se separan, ¿los hijos cómo quedan? ¿Como inmundos o como santificados? Bueno, es para pensar, ¿eh? La cuestión es muy clara. Cuidado, estamos hablando cuando las cosas pueden ser así, de estar juntos todos, pero ya veremos que él sigue en su discurso y dice también que llega un punto en que si el otro no quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Entendéis? Entonces, ¿los niños cómo quedan? ¿Como inmundos o como santificados? Pues los niños quedarán como santificados si el padre o la madre creyente sigue con ellos, instruyéndolos y llevándolos por el camino. De lo contrario, no.
no hay otra. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si en el matrimonio hay uno que es creyente y el otro no, y el otro, el que no cree, dice, mira, yo ya me he hartado, aquí te quedas, ¿qué tiene que hacer el otro? Decirle, no, no, quédate, quédate sí o sí, es igual, no podemos separarnos, sería un pecado mortal. No, no, señores. ¿Se tiene paz en un matrimonio si uno no quiere estar en ese matrimonio? Es imposible totalmente. Por eso, ¿a qué nos llama el Señor? A paz. Y para conseguir la paz, entonces, ¿qué es la solución? Solo hay una. Cada uno por su lado, no queda otra. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué está diciendo? Que intentes aguantar. Sí, está diciendo eso. Si la situación está como está, intenta aguantar lo que puedas, pensando aún en la salvación de tu cónyuge. Sí, pensando en la salvación del cónyuge. A veces podemos decir, no, no, que se quede aquí a mi lado porque es que siento que es que necesito a esta otra persona sí o sí. No, no, dejémonos de sentimentalismos enfermizos. Lo que hay es, está en juego la salvación del otro cónyuge. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? El cristiano debe hacer todo lo posible para salvar su matrimonio. Sea el otro creyente o no creyente, debe hacer todo lo posible. Si el otro finalmente decide que no quiere seguir en esa unión, entonces esa persona queda libre. ¿Y por qué antes decía el apóstol, quédese sin casar? El apóstol Pablo, si unimos este texto a otros, nos habla de que si uno se queda sin casar, tiene más facilidad para estar en las cosas de Dios que si está casado. Es obvio, la mujer requiere una atención y el esposo requiere una atención de la mujer. Eso es lo normal. Por eso él hablaba, mejor que se quede sin casar. Pero también luego va dando más explicaciones y habla de situaciones a nivel personal, de cómo se siente una persona si está sola. Y luego que aconseja que se casen. Todo eso ya lo veremos en su momento. Pero ya veis que esta situación es una situación común que se encuentra en todas partes ya del mundo prácticamente, dentro de los propios cristianos. ¿Sabéis? Hace, no sé, unos cuantos años atrás, cuando nosotros conocíamos el Evangelio, que estas situaciones normalmente no se daban. Si se daba algo así, era una situación, todo el mundo hablaba de ella. Porque claro, separaciones, divorcios, ¿eso dónde se veía? En las películas norteamericanas. No se veía en ningún otro sitio, pero ahora eso es lo más frecuente, y más en nuestro país, que ya veis, no sé si visteis la última conferencia de noticias, en España cada 5 minutos hay un divorcio. O sea, es realmente impresionante. Bueno, pues esa situación ahora de los corintios tiene una aplicación como nunca en nosotros. Hace años esto prácticamente no lo podíamos ni aplicar a la iglesia, no tenía apenas ni sentido hablarlo porque no sucedía. Pero ahora es el pan de cada día. Por eso, Pablo aún escribió para nuestros días, gracias a Dios. Mirad también otra situación en 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esta era otra situación que Pablo lidiaba precisamente con los corintios, porque había gentiles y había judíos conversos. Y los judíos conversos al cristianismo, ¿cómo eran? Con la tendencia legalista aún. Claro, se habían criado así por generaciones. ¿Y cómo eran los judíos? Los hombres judíos circuncidados. ¿Y qué querían ellos de los otros gentiles que se convertían al cristianismo? Que se circuncidaran. Y fue necesario un concilio en Jerusalén, y unas palabras también del apóstol Pablo, para aclarar toda esta situación. ¿Para qué servía la circuncisión? Era el pacto entre Dios y su pueblo, entre los judíos y su pueblo. Pero claro, se añaden los otros, que no son judíos,
Y les dice, no, no, os tenéis que circuncidar también, porque si no, no entráis en el pacto con Dios. Y se debe aclarar después por los apóstoles que el pacto con Dios pasa a ser otra cosa. El pacto con Dios pasa a ser el bautismo. Y a partir de allí se entra en comunión con Cristo. Y unos decían, hay que circuncidarse, y otros decían, ¿nosotros nos hemos de circuncidar? Y Pablo les tiene que ir más allá de un hecho. Ni una cosa ni otra es importante, eso no es nada, era un símbolo. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. ¿Pablo estaba atentando contra el judaísmo diciendo esto? Estaba atentando contra el judaísmo que no había aceptado a Cristo como el Mesías. A eso sí atentaba. Pero él estaba respetando la religión como debía ser. Cristo sustituye ciertos pactos. Y si olvidamos eso, volveríamos a caer en judaizar. ¿Entendéis por qué ahora hay tantas personas que se dicen cristianas y van dando mensajes judaizantes? Y no me refiero a guardar el sábado, cuidado, sino a otro tipo de fiestas judías, etcétera, etcétera, y nombres no solo en hebreo, etcétera, etcétera. No se dan cuenta y están cayendo en lo mismo, judaizando, y diciendo que si haces eso bien y si no, te quedas fuera. Pues no, señores, esto no es así. ¿Hemos aceptado a Cristo? No lo hemos aceptado. Pues a partir de Cristo hay cosas que cambian. Primera de Corintios 8, y aquí nos vamos a adentrar en la cuestión que antes os decía, que tiene que ver con los ídolos, los sacrificios y más cosas. Primera de Corintios 8, del 1 al 13 nos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era lo sacrificado a los ídolos? A los ídolos se les sacrificaba el ¿qué? ¿Zanahorias? ¿Animales? Fijaos cómo siempre ha habido un paralelismo entre lo que hacían los pueblos paganos y lo que hacía el pueblo de Dios, en ese caso el judío, antes de la muerte del Mesías. ¿Qué era? Sacrificios. Con una gran diferencia. Los sacrificios del pueblo judío, ¿en qué consistían? Si lo hubiesen recordado siempre, tal cual, debería hacerles pensar en que algún día vendría el Mesías, que simbolizaba ese animal que moría por ellos, siendo inocente. Pero para los impíos, los idólatras, ¿en qué consistían sus sacrificios? En calmar a su Dios. Sea el que fuera, era en calmar a su Dios. Ganarse el favor divino de algún modo, como fuera. Pero mirad qué dice. Sabemos que todos tenemos conocimiento en cuanto a los ídolos. Ya sabían todos de qué iba este tema. Y demás, porque luego veremos que lo enlaza con cuestiones demoníacas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué les dice el conocimiento envanece? Es una verdad como un templo. Normalmente el que tiene gran conocimiento, ¿qué hace? Envanecerse. Pero a veces tener un gran conocimiento implica que el amor se quede al lado. Sí, es lo que tantas veces ha pasado entre el mundo cristiano. Personas de un gran conocimiento que se creen que ya nadie les puede enseñar nada y el amor se queda totalmente al margen. O sea que conocen muy bien las letras, pero el espíritu cristiano brilla por su ausencia. Y ahora podríamos decir, eso os puede pasar a todos. Sí, claro que nos puede pasar a todos. Pero ahora coged como ejemplo al apóstol Pablo, que es el que escribe. ¿Él no tenía conocimiento? Vaya que se tenía conocimiento. ¿Nos vamos a igualar a él? Ni de casualidad. ¿Se envaneció él? No. ¿Y nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Y por qué dice, pero el amor edifica? Pues ahora entenderéis qué explicación da él para empezar este texto con esta frase. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Interesante, ¿eh? Sí, alguien decía eso, solo sé que no sé nada. Bueno, pues si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, porque todo es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. O sea, ¿que valía la pena envanecerse de algo? No.
Eso quiere decir que debemos seguir buscando, pero también amando de verdad. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bueno, aquí ya vemos que hay algo que se introduce que es clave. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces quiere decir que el que no ama a Dios, Dios no lo conoce a Él. Dios conoce a todo el mundo, pero ¿conocer en qué sentido? Claro, sería un reconocimiento, pero no conocerse. Conocerse, ¿qué implica también en la Biblia? ¿Lo recordamos? El acto sexual entre hombre y mujer en matrimonio es una intimidad única, exclusiva. Y eso es lo que Dios hace con los suyos. No puede hacer esto con quien no quiere creer en Él. Es evidente. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Está haciendo un planteamiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados en su vida a haber hecho esto, sacrificar a los ídolos. Y él les dice, bueno, ya lo sabéis, hay muchos ídolos en este mundo, pero ninguno es Dios, porque Dios solo hay uno, y evidentemente no es un ídolo. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está muy claro, pueden haber tantos ídolos como queráis, ¿verdad? De tantos siglos y culturas distintas de este mundo. ¿Son dioses en verdad? No son Dios. Dios solo hay uno. Y mirad qué dice ahora. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Sabían que los ídolos tenían connotaciones demoníacas, ellos ya lo sabían ahora. Pero ¿qué pasaba? Algunos habituados, haciendo esto con los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ellos eran conscientes que esta carne, estos sacrificios, se habían entregado a los ídolos, y estaban en un pensamiento, en un razonamiento, que no estaba claro en ellos qué debían hacer, pero comían. Ya veréis aún más explicación a esto. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí les está diciendo, aquí todos somos libres, ¿verdad? Todos podemos comer o no comer. En este caso de las viandas a los ídolos. Sabemos que los ídolos nada son, no son Dios. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Si comemos, no seremos más aceptos a Dios. Si no comemos, tampoco, seremos igual. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué quería decir esto? Pues que había gente que decía, a ver, yo sé que esto no es nada, pues me pongo allí y como, en esa mesa, porque, ¿sabéis? Normalmente esto estaba en los templos, no fuera de los templos, sino en los templos. ¿Y qué hacían? Entraban en esos templos y comer significaba participar de una fiesta que podía ser familiar o podía ser comunitaria, dependiendo. ¿Y allí qué hacían? Comer de esa carne. Podías ir y comer o no comer. Pero ¿qué pasaba si comías? ¿Podía ser tropezadero para los débiles? Para los que decían, oh, pero es que esto es de los ídolos, por tanto es de demonios, si como de eso, fatal, no puede ser. Ah, y mira, ese lo está haciendo. ¿Y qué se generaba? Pues confusión. Se generaba confusión, críticas, murmuraciones, problemas. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Que para él eso era una aberración. Y decía, claro, pero si ese lo hace, yo también. ¿Cuántas veces esta excusa? Ah, lo hace tal, pues yo también, ¿no?
Eso pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. ¿Os dais cuenta qué responsabilidad tenemos? Ahora podemos decir, ¡buah, pero es que esto ya no pasa! ¿Quién va a comer cosas sacrificadas a los ídolos en nuestra actualidad? Esto no... Pues aplicároslo de otro modo. Ahora, por ejemplo, vosotros coméis una cierta cosa y hay alguien que si coméis eso delante suyo va a ser para él un trauma. Y va a decir, ah, mira, este lo hace y yo también. O puede llegar a decir, ¿este hace esto? Uy, es un anatema. Puede pasar eso, porque hay cosas que a veces a unos les van bien y a otros no. Pero el débil va a pensar, no, no, el consejo de lenguaje o tal dice que no hay que comerlo y ya no se plantean las otras citas de lenguaje que dicen unos sí, otros no, dependiendo de cada uno. Eso se queda al margen, a veces se caen en extremismos, en fanatismos, se es débil y se creen fuertes a veces. Bueno, pues tengamos eso presente. Si tú puedes comer algo que puede estar muy bien, pero para el otro le ofende, ¿tú vas a comer eso delante del otro? ¿Sabéis que está de moda decir? Pues ya se lo hará, ¿no? A mí qué me importa, que piense lo que quiera, yo hago lo que quiero. ¿Y dónde está el amor al hermano? ¿Soy yo acaso guarda del hermano? Mirad cómo los textos pueden llegar a tener 1001 aplicaciones, ¿eh? Caín se lo dijo a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, somos guardas de nuestro hermano. Lo que nosotros hagamos puede afectar al otro, para que siga con Dios o pegue un vuelco tremendo a la situación. Y hablo de comida, pero ¿no podríamos hablar de cuántas cosas más? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Anda. Como para decir, a mí que me importa, lo que piensen lo que quieran, y no, no, nos debe importar. Y cuando es una cosa de la cual nos podemos abstener y tampoco nos vamos a morir, pensando en los hermanos, en el que sea, pensemos en su salvación. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fijaos que aquí no habla de ser vegetariano o no siempre. En esa época esto no se estaba planteando aún. No, se lo planteó Daniel en su momento, pasó prácticamente al olvido, pero el apóstol Pablo aquí habla de una situación muy característica. La gente comía carne. ¿Y sabéis dónde compraban la carne la gente? Claro, en las carnicerías, que ya existían. Pero la carne que venía de las carnicerías, ¿de dónde procedía? De los templos, de lo sacrificado a los ídolos. Pero sabéis, a su vez, no toda la carne que provenía de los templos era sacrificada a los ídolos. Esa normalmente se comía por los que estaban allí. Pero el resto que no se había puesto allí era la que se vendía también en carnicerías. A veces sí, podía haber también sobras de lo otro, ¿eh? Pues ante esa situación la gente se hacía planteamientos, ¿está bien comer esto? ¿No está bien? Ahora esto ya no nos lo deberíamos plantear, porque ya sabemos que el pueblo de Dios, sobre todo al fin del tiempo, tiene que buscar ser vegetariano. Pero allí esa situación aún se daba. Bueno, pues ya veis, ¿hemos de poner tropiezo a nuestro hermano? Vale más no comer según que delante de quién, aunque tú estés muy tranquilo con tu conciencia, porque puedes afectar la salvación de otro. Y bien, 1 Corintios 9, del 14 al 27, mirad qué nos llega a decir, y con este texto concluiremos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí? Que si das el Evangelio, estás siempre dando el Evangelio, ¿que vivas de qué? ¿Del aire? Que vivan del Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que se van a vivir de morder Biblias? Está diciendo que se deben sustentar por los que comparten el Evangelio, por quien el Evangelio es recibido. ¿Está diciendo una aberración aquí el apóstol Pablo? ¿Qué hacían los sacerdotes en el templo?
y los levitas, ¿de qué vivían? Si no tenían ni propiedad de tierra para cultivar. ¿Sabéis que en la repartición de las tierras a las 12 tribus, Leví no recibió ninguna proporción? Y Dios dice el por qué. Porque deben ser alimentados por las otras tribus, porque ellos trabajan oficiando para el Señor y para ellos. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿De qué lo estaban acusando? Mira, este no hace nada, solo predica y quiere vivir de esto y es un timador. Claro, es de lo que se acusaba, lo mismo que se acusa ahora. Esto no ha cambiado. Y el que decía, pues mira, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Él haría cualquier cosa antes de que la gente toda creyera que esto era así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿A nosotros se nos impone también esto por necesidad? ¿Por qué dice, me es impuesta necesidad? Porque ahora vosotros que sabéis lo que sabéis, ¿os podéis callar lo que sabéis y no predicarlo? ¿Verdad que no? Bueno, hay personas que sí, que se sientan en una iglesia, van oyendo cosas o van leyendo, pero son incapaces de predicar a otras personas. Porque es que si predico a otras personas, primero, o no sé mucho, o es que si digo algo voy a quedar mal, o es que si predico me van a mirar fatal, me van a hacer algo, y vamos poniendo peros. Pero claro, esto es algo más que una persona que predica y ya está, a cualquier otro. Pablo está hablando de personas que se pasan el día dando el Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Nos hemos de gloriar de eso? No, si es que es un privilegio que Dios nos da, que no nos merecemos. Lo que hemos de hacer es dar gloria a Dios por poder hacer esto. Pero dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. ¿Cómo sabiendo lo que sabemos si no decimos nada, podemos quedarnos tan tranquilos? ¡Ay de mí! ¿Por qué ay de mí? ¿Recordáis otros textos que podríamos asociar a esto? Si alguien hace alguna cosa y tú no le das el mensaje, o si tú no le das el mensaje aunque no haga nada, la sangre del que se pierde, ¿sobre quién va a recaer si tú no le dices nada? Sobre ti. ¿Os dais cuenta cómo la Biblia, toda ella, va complementándose, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Sea como sea, hay que hacerlo. Pero eso sí, vale más que lo hagas de buena voluntad, tendrás recompensas. Si lo haces de mala voluntad, ¿qué mensaje vas a dar? El mensaje, ¿cómo llega a las personas? Cuando las cosas se hacen, ¿cómo? De corazón, ¿no? Si las cosas se hacen fingiendo, ¿de qué sirve? Y mirad ahora qué dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Que él decía cuando iba a un lugar, hey, vengo a daros el Evangelio, mira, tú me tienes que dar 500 euros, tú 8.000 y tú no sé cuántos, ya podéis pasar una colecta, si no, no vengo. Cuidado, esto os lo tomáis a cachondeo, a risa, pero ¿sabéis que esto hay pastores que lo hacen? ¿O predicadores, que se dicen pastores, que lo hacen? Sí, sí, pero cuidado, podríais buscar en muchas denominaciones, incluida la que ya sabéis, ¿eh? Eso pasa. Bueno, pues esto es un disparate total. Es una vergüenza absoluta. ¿Y él tenía derecho de pedir algo? ¿Qué creéis? Vamos a ver lo que nos va diciendo él. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
O sea, él, que es el que sabía más, el que predicaba a los demás, el que se desvivía por dar el Evangelio, ¿y qué decía? Que se había hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Dónde estaba su orgullo aquí? Pisado por el suelo. Él tenía claro que su objetivo era ganar almas para Cristo, no para él, ni dinero, sino dar el Evangelio para que más personas aceptaran y fueran salvas. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. ¿Y él no era judío? Si era judío, ¿por qué se hacía judío a los judíos? Pues porque él se ponía en la situación de los judíos que no habían aceptado aún a Cristo, y él había sido fariseo, lo conocía todo a la perfección del mundo judío, y los iba a buscar en su terreno con el lenguaje que ellos utilizaban, con sus razonamientos, para llevarlos a Cristo. Él no iba de, ahora soy cristiano, y aquí os voy a decir 4 cosas que os tumbo a todos. No iba así. Él iba adaptándose a cada uno para que el mensaje le llegara. Mirad qué más va diciendo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Quiénes eran estos sujetos a la ley? Eran los mismos judíos. Está haciendo referencia a los mismos. Los que estaban sujetos a la ley, diréis, a los 10 mandamientos, entonces ya estamos libres, no hace falta guardar los 10 mandamientos, así lo interpretan tan mal algunos como saben. Está hablando de la ley judaica, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, sino que era toda esa ley ceremonial y todas esas leyes que habían añadido, 365, sobre los preceptos de Dios. Esos aún estaban bajo la ley, él ya no, porque él ya estaba en Cristo. ¿Pero qué hacía? Se ponía a esa altura para ganarlos para Cristo. Mirad qué más dice ahora. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Me he saltado el 21? Perdón, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Quiénes eran los que estaban sin ley? Los paganos. Los paganos no tenían los 10 mandamientos, ellos no tenían ley. ¿Y él qué hacía? Pues como si él estuviera sin ley también, se ponía entre ellos, ¿y qué les daba? El mensaje de Dios. Pero él sabía que él sí que estaba con la ley de Cristo. No olvidaba esto. O sea, no hacía como los otros para llegar a ellos, que esto es algo muy distinto. Hay personas que dicen, no, es que para llegar a los demás haré lo mismo que ellos y así les daré el mensaje. No, tú tienes que mantenerte en tu posición cristiana, pero evidentemente tienes que ponerte a su nivel en las cosas para que puedan llegar a asimilar ese mensaje, y eso es algo muy distinto. Lo importante era ganar a los que están sin ley. ¿Pero ganar para qué? Para decir, mira, ¿ves? No, ganar para llevarlos a Cristo, ganarlos al Evangelio. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Sabéis qué implica esto? Esto implica que el cristiano, ¿cómo debe ser? Sí, se debe adaptar a las personas, evidentemente, pero algo más. ¿El cristiano debe ser una persona que no aspire a crecer mentalmente? ¿A no tener cultura en muchos ámbitos diversos? ¿Sabéis qué pasa? Si nosotros solo nos movemos en un ámbito concreto y no cultivamos también muchos otros conceptos, ¿a quién vamos a llegar con el Evangelio? Ahora imaginaos que somos personas sin estudios y tienes que hablarle a alguien que tiene doctorados en todo lo que puedas imaginarte y más. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo te vas a dirigir a él? ¿Qué le vas a plantear para hacerlo reaccionar? Pues, ¿qué quiere decir que hemos de hacer? Cultivarnos. Cultivarnos primero en cómo vas a hablar. Sí, claro, porque si hablas en un lenguaje del vulgo y te diriges a personas muy cultas, ¿cómo te van a mirar?
¿Qué mensaje le vas a entregar? Se dirán, pero este es un cateto. ¿Dónde va hablando así? ¿Qué quiere explicar a nadie? ¿Y cómo lo van a ver? Como alguien inferior. Pues eso quiere decir que nos hemos de cultivar para adaptarnos también a un cierto tipo de personas, sin el cual, si nosotros no hiciésemos ese esfuerzo para crecer mentalmente en ciertas cosas, no les podríamos dar el mensaje. Pero ahora imaginaros al revés, que vosotros tenéis muchas capacidades culturales, y os dirigís a una persona que, por lo que sea, no ha tenido esas facilidades para tener vuestros estudios, vuestro lenguaje, esas palabras a veces que conocen ciertos ámbitos pero otros no, y os acercáis a él y empezáis a hablarle con un lenguaje rebuscado, y el otro, ¿cómo se va a quedar? No me he enterado de nada, dirá, ¿no? ¿Vamos a ganar a los otros así? No. Así podemos alardear, pero no podemos dar un mensaje para ganar a nadie. Hay que hacer como Pablo, con psicología, buscar llevar el mensaje a todos en su nivel. O sea que el cristiano se debe cultivar, eso seguro. ¿Sabéis que hay personas que dicen, no, yo solo leo la Biblia y ya está? Bueno, está muy bien leer la Biblia como base de todo. Pero ¿sabéis que hasta la mismísima Elena White tenía una biblioteca de miles de ejemplares? Y no todo era Biblia, ¿eh? Ni mucho menos. ¿De dónde sacaba ella muchos datos de los que escribía? De otros autores, muy diversos. Podían ser de historia, podían ser de cualquier tipo de conocimiento. Eso sí, ella seleccionaba porque el Espíritu Santo le decía lo que era correcto de lo que no. Pero muchos de sus escritos están extraídos de otros lugares. ¿Y nosotros debemos quedarnos con nuestra culturita tal como tenemos? No, ¿eh? Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí Pablo ya utiliza el lenguaje típico de las Olimpiadas griegas. ¿Cómo se preparaban esa gente para competir? Se sacrificaban de lo que hacía falta para poder conseguir su objetivo. Y antes del premio no se lo llevaban 3. Medalla de oro, de plata, de bronce, el otro un diploma olímpico. No, no. El que ganaba se llevaba la corona de laurel, que era un gran privilegio. ¿Qué usaban los césares, también lo recordáis? La corona de laurel, porque tiene toda una simbología de inmortalidad, etc. Y por eso luchaban. Por eso se sacrificaban toda su etapa juvenil para llegar a ser lo mejor de lo mejor, ganando. ¿Y qué decís? ¿Qué cosa más absurda, ¿no? Sacrificarse toda una vida para conseguir un objetivo y a partir de allí ya está. ¿Y qué? ¿Qué has conseguido con eso en la vida? ¿Dónde puedes ir con eso por la vida? Ahora que está tan de moda las Olimpiadas, que motivan tanto a ser el mejor, y vale, y si te vas de allí y te vas a un desierto, ¿de qué te sirve eso? ¿Nos damos cuenta cómo el hombre valoramos cosas que no tocan, que son vanidad? Mirad qué más dice ahora. Corred de tal manera que lo obtengáis. Por tanto, no olvidemos que para conseguir un objetivo, un premio, hace falta un sacrificio. Hace falta ¿el qué? Un entreno. Y en la carrera vas a dar el máximo. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Entrenarnos, sí, ¿eh? Entrenarnos espiritualmente, recibir ese conocimiento de Dios, acercarnos a Dios, y después en la carrera, en la vida cotidiana, ¿qué vamos a hacer? Pues podremos estar entrenados para dar mejor el mensaje. Y entonces, ¿qué premio obtendremos? Primero de todo, eso lo haremos ¿por qué? Por amor a los otros, porque queremos su salvación. Y antes él hablaba de que se va a recibir un premio, ¿no? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué pasaba con las coronas que recibían ellos? Al cabo de un tiempo, las hojas de laurel, ¿cómo quedaban? Pues ya lo podéis imaginar, no servían ni para el arroz, ¿no? Bueno, ¿de qué servía eso? Nosotros, ¿para qué nos abstenemos de las cosas y luchamos
para conseguir la vida eterna. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Os imagináis ahora? Mira, me pongo a correr, como Forrest Gump, porque sí. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Verdad que es absurdo? Corres por un objetivo. No te vas a poner a correr cuando se está haciendo la carrera de los 100 metros y tú no te pondrás en uno de los carriles y irás corriendo por la grada. No tiene sentido. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Claro que no. ¿Qué hacían cuando luchaban? Si golpeaban el aire, ¿qué conseguían? Cansarse, lesionarse, pero no conseguían el objetivo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y algunos, ¿sabéis que utilizan este texto para decir, pues yo me flagelo, yo piso clavos, yo hago no sé qué, garbanzos en los zapatos para subir a la ermita de no sé quién? Sí, eso ha pasado durante siglos y siglos de humanidad, y se basan en este texto. Pablo está hablando aquí en forma metafórica, señores. Todo lo que está planteando es una metáfora para que extraigamos una lección, pero no un hecho real. ¿Os imagináis a Pablo, que es tan cristiano, que quiere dar tanto el evangelio a los demás, que se lía a darse de tortas él mismo y golpearse? Pues esto lo han hecho los que llaman santos en la Iglesia Católica, muchísimos de ellos. Solo tenéis que hacer un repaso al santoral anual y vais a ver la de santos, que para llegar a ser santos se han sacrificado tanto que han muerto más jóvenes de lo previsto, pero mucho más. ¿Creéis que esto proviene de Dios? Cuando Dios nos quiere sanos y en buenas condiciones para dar más tiempo el mensaje a los otros, para que podamos llegar a más personas para que sean salvas. Pues ya veis hasta qué punto el raciocinio de las personas puede quedar torcido. ¿Y sabéis que hay una cuestión religiosa llamada Opus Dei que siguen haciendo lo mismo? Pues ya veis qué forma de interpretar la Biblia. ¡Qué lástima! Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué estaba diciendo el apóstol aquí? Que lo que hacía era abstenerse de cosas para estar en lo que debía estar y dar el mensaje a los otros. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ser humilde, esa es la base de todo. Es que yo he convertido a 80 millones de personas. No, soy el número 1, ¿sí? ¿Y de qué te sirve si al final vas a ser eliminado por tu maldito orgullo? ¿De qué sirve? Pues creo que hoy, solo con estos textos, ya es suficiente para darle vueltas a la cabeza de qué hacemos con nuestras vidas y de cómo podemos aconsejar a las personas que pasan en ciertas situaciones. Porque aquí puedes encontrarte reflejado en un modo u otro. Pero lo que está claro es, además, que hay que dar un mensaje. Y hay que vivir ese mensaje. Y que nada ni nadie nos debe despistar de ese objetivo que es ganar el premio. Si en casa os dicen, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues ahí? Son secta peligrosa, son no sé qué. Ay, sí, me voy. ¿Vamos a ganar el premio? Es que nos estamos jugando la eternidad, ¿eh? Si alguien por esposo, por esposa, por hijo, por hija, por padre, por madre, por amistades, se niega a seguir en la fe, ¿qué va a conseguir? ¿La salvación eterna o la perdición eterna? Es para pensar, ¿eh? Una cosa es lo que nosotros debemos hacer con Dios y otra la que debemos hacer con el prójimo. Y al prójimo lo hemos de querer, pero ante todo nosotros debemos tener los puntos claros y, como se dice, los puntos sobre las is, cueste lo que cueste. Podemos amar mucho al prójimo, pero si cedemos en según qué, Dios no nos va a salvar. Es algo que deberíamos tenerlo siempre presente. ¿Qué dirán si hago esto? ¿Qué me pasará en la familia si hago esto? ¿Qué me pasará en el trabajo si hago esto? ¿Cuántas personas se encuentran en esta disyuntiva? ¿Cuántas? Pues sigamos a Dios y sigamos su obra.
porque lo que nos jugamos no es una vida aquí, es la eternidad. Que el Señor nos ayude a ir entendiendo cada vez más su palabra, pero no solo entenderla, sino aplicarla y vivirla y compartirla. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser valientes, que nos ayudes a anteponernos ante cualquier circunstancia adversa, cogidos de ti. Solos no podemos, Señor. Por un lado o por otro te fallamos continuamente y queremos que nos vayas santificando. Queremos seguir progresando en ti. Queremos llegar a tener tu carácter y queremos dar tu mensaje a este mundo que perece. Quedan muy pocos años, Señor, para tu regreso y queremos estar contigo y queremos que muchos más estén contigo. Danos las fuerzas para seguir hasta el final, pase lo que pase. Cuida de tu pueblo, Señor, que se ve acosado por tantísimas cosas y que dentro de poco va a ser aún mucho más terrible. Ayúdanos a prepararnos para ese momento y a no olvidar que estamos vivos porque tú quieres, porque el diablo ya nos hubiese sacado de en medio. Que tu paz esté con nosotros siempre, Señor, tu verdadera paz, no la paz que da el mundo, ni la que Satanás ofrece simulando ser la tuya. Únenos en un solo cuerpo, Señor. Únenos contigo también, por siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados, gracias a su inmenso sacrificio. Amén.